Bueno, pues sin duda que muchos y muchas de vosotras, tanto desde la dirección como desde la representación sindical, os habéis tenido que enfrentar a la manera más adecuada de gestionar los riesgos de la COVID-19 en la empresa y todavía la verdad es que hay muchos retos en este sentido y también la tecnología puede aportar soluciones. De todo ello nos va a hablar a continuación Gabriel César Jiménez, es CEO de GEA Group y Beyond Tech, y creo que nos escucha ya. Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer Lo conoceros dejo todo en tu y mano. poder hacer muy bien, No, fantástico. gracias a ti por dedicarnos tu tiempo, cuando quieras. Pues primero gracias a los organizadores por su buena invitación, ¿no? Y por hacernos compartir este espacio con vosotros. Gracias a la gente que estáis escuchando ahora, que con los tiempos que corren, que es tiempo de gente marchosa, estáis aquí con nosotros ahora. Y sobre todo gracias a los técnicos de prevención de riesgos laborales que desde el 16 de marzo han estado peleando y hemos estado trabajando para conseguir un objetivo clave que era el enfrentarnos a un problema que nunca habíamos tenido, ¿no? Nosotros el 16 de marzo, una vez que nos confinamos ya a nivel nacional, empezamos a impartir formaciones online a grandes empresas, os hablamos de unos 4.000 trabajadores a la semana aproximadamente, y uno de los problemas que nos encontrábamos, hablando tanto con los trabajadores como con los propios responsables de prevención de estas empresas, era el hecho de la vuelta, ¿no? Que tengo miedo a volver. ¿Cómo se va a organizar todo? ¿No? A esto le sumamos, pues sobre todo durante los meses de abril, mayo, bien entrado junio, un volumen de normativa brutal. Pero no una normativa clásica al uso de la que estamos acostumbrados los técnicos en prevención, sino en muchos casos ni tan siquiera normativa, meras recomendaciones, ¿no? A tal punto, mirad, en la 11ª versión del procedimiento de los servicios de prevención frente al coronavirus, que está publicado el 7 de octubre, os leo literal para no cometer errores. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales investigará, analizará las causas de los brotes, medidas organizativas inadecuadas o no implantadas, incumplimiento de las distancias de seguridad, instrucciones en idiomas que no se comprenden, mascarillas inadecuadas, mal uso de las mismas, movimiento del personal, reuniones, descansos, espacios comunes, etcétera. Y no había herramientas para poder hacer todo esto, ¿no? Y el técnico en prevención se ha enfrentado a una situación de incertidumbre enorme en la vuelta, ¿no? Os voy a rogar que pongáis la primera transparencia, por favor, y vamos a ir guiando un poco. Yo voy a intentar ser lo más suave posible y ligero, intentar no agobiaros mucho. Pero sí que teníamos claro, como bien decía Mario Benedetti, que cuando teníamos todas las respuestas, la siguiente transparencia, nos cambiaron las preguntas. Es decir, fue un caos total donde recibíamos información por muchos sitios, servicios de prevención ajenos que les pilla a contrapié, como bien decía Adela, que los hay muy buenos, los hay medianos y los hay regulares, igual que las consultoras, ¿no? En nuestro caso. Y sí que vimos la necesidad de preparar, vuelvo a repetir, una herramienta que pudiera hacer que esa vuelta fuera lo más segura posible y anticipándonos sobre todo no al hecho del retorno al trabajo en el mes de agosto, sino en estos segundos brotes que nos podíamos encontrar, ¿no? Y que creemos que además van a ser una lectura continua hasta que tengamos una situación un poco más estabilizada, como bien decían los compañeros esta mañana, con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces empezamos a buscar, ¿no? Le damos a la siguiente transparencia, por favor, y dijimos que teníamos que desarrollar algún tipo de herramienta. No estamos viendo la misma presentación, ¿vale? Perdonadme, pero hemos mandado una segunda y debe ser que no ha habido tiempo de subirla, pero bueno, seguimos. Buscábamos algo que era para nosotros muy importante, que fuera una herramienta efectiva, es decir, que no fuera algo que vendamos a las empresas con esa promesa de, como bien decía Adela esta tarde, hace 10 minutos, el hecho de este es un entorno seguro, ¿no? Tengo un sello de seguridad. Queríamos algo más efectivo, algo que realmente diera la oportunidad de saber qué situación me encuentro yo, mi compañía, mis trabajadores dentro de lo que sería la posibilidad de contagio de un brote, ¿no? También buscábamos algo que para nosotros era muy relevante, que era la ausencia de conflicto social. Necesitábamos desarrollar una herramienta que no fuera intrusiva. Casos como radar COVID, la del Estado, está siendo un problema porque evidentemente la gente tiene la sensación de que estamos a través de la tecnología también entrando en su intimidad. Hoy había una noticia en prensa que ha habido que rectificar esa aplicación porque Amazon cogía información de ahí también, ¿no? Todo esto era para nosotros muy importante. La ausencia de conflicto social, ya bastante complejo es la situación dentro del mundo laboral,
las relaciones empresariales sindicales, aunque en este caso con el COVID sí que es cierto que está habiendo una alineación bastante importante, pero sí queríamos que los trabajadores también estuvieran tranquilos, con lo cual no podía ser una herramienta que utilizara ningún dispositivo móvil, tampoco queríamos que tuvieran ninguna pulsera ni ningún elemento de proximidad que advirtiera de todo esto, sino que fuera algo mucho más neutro, mucho más limpio y sin necesidad de estar continuamente monitorizando la actividad de nadie dentro de la propia compañía, ¿no? También queríamos ser capaces, y ahí sí que fuimos muy, muy valientes, en que la aplicación tuviera una simulación real con riesgo cero. Es decir, no nos valía la prueba-error, no nos valía vamos a cambiar esto dentro de la compañía, vamos a explicar un poco cómo se hace, sino que pudiéramos hacer una simulación y que esa simulación pudiéramos también guardarla. De forma paralela, CIRCE, es un centro de investigación de medio ambiente de aquí de Aragón, empezó a desarrollar también una idea muy paralela, muy, muy convencidos de que esto era lo mismo, y lo pusieron en práctica. Lo pusieron en práctica a nivel sin ningún tipo de software. Lo hicieron a través de pues, los Excel de toda la vida, cálculo estadístico y demás. Aplicando lo que sería la SNA, que en realidad es un acronismo de análisis de redes sociales. Es decir, en concreto, lo que ellos hicieron fue aplicar esta metodología que consiste en realizar un estudio de condiciones subyacentes de una determinada red social, con el fin de identificar patrones de interacción entre las personas y los diferentes actores de la red social. Dicho de otra manera, al final, dentro de nuestras compañías tenemos redes formales. Es decir, normalmente vienen dadas por la existencia de una estructura, de una jerarquía, de funciones, de ubicaciones, por ejemplo, la participación en un proyecto o la pertenencia o inscripción a un equipo de trabajo. Cualquier empresa, por pequeña que sea, conoce todo ese flujo, conoce todo ese know-how. Pero también existen las redes informales, es decir, que va más allá y que incluye aspectos de funcionamiento que no quedan recogidos en un procedimiento, no queda recogido en un manual de la compañía y que son parametrizados a través de algo que te puede dar distintas ideas, ¿no? Por ejemplo, conocer cómo ciertos grupos de trabajo hacen una parada para desayunar, si comen o no comen juntos, cómo van a un determinado lugar de la empresa, ¿no? Y esto fue generando, a través de esta prueba que os comentaba de CIRCE, una red social, ¿vale? Y al final esa red social, que es nuestra empresa, que es Intramuros, está formada por nodos, que normalmente son las personas de esa red social y los enlaces que representan las distintas relaciones entre las personas. En esa red social podemos ver intensidad, distribución, comportamiento, que tendrá cada uno de ellos en las diferentes simulaciones. Visto esto, escribieron un artículo, lo probaron en su compañía. Este artículo fue recogido a través de una revista científica y la metodología que os vamos a enseñar hoy, que fue el reto que nos planteaba también a nosotros CIRCE, está avalada por la Organización Mundial de la Salud como buena praxis, como una forma idílica y adecuada además de poder aplicar, el poder combatir el COVID, porque en realidad el COVID, hasta que no tengamos una vacuna, será imposible de eliminar. Lo que tenemos que intentar es minimizar al posible el impacto que tiene, sobre todo porque tiene un impacto no solamente social, no solamente económico, que también, sino de clima laboral, que para nosotros, yo vuelvo a repetir, era importantísimo, ¿no? Una vez publicado, CIRCE nos echa el reto de a ver qué podíamos hacer también nosotros desde el punto de vista digital para que alguien que no supiera absolutamente nada de estadística, alguien que no se manejara en esos entornos, pudiera ser capaz de ver de una forma muy, muy gráfica, cómo funcionaba su compañía. Pasamos a la siguiente transparencia. Pues decía, la parte de social media, pasamos a la siguiente, por favor. Vale, pues ya lo estamos viendo un poco lo que es el aplicativo, ¿no? Por un lado, veréis que lo que tenemos que hacer aquí es a través de una carga masiva de datos, bien a través de un Excel, donde la compañía nos vuelca su información, nombre de trabajador, relación del trabajador, horarios del trabajador si lo tenemos, rutas de autobús, salas de reuniones, es decir, todo ese micromundo que tenemos dentro de la compañía, que ya lo tenemos controlado y que se repite de forma permanente, lo cargamos de una forma muy, muy masiva dentro del aplicativo. Una vez hecho esto, incluimos sobre todo la parte de ubicación. Vamos una atrás, por favor. Perfecto. Dejarme un segundo, pues ya os digo que estamos usando transparencias distintas. Vamos a ver si yo me centro aquí. Vale, ya está. Lo que os decía, incluimos ubicación, incluimos horarios, incluimos toda la información del trabajador y a partir de aquí
ya podéis ver en esta parte central lo que son los nodos. Empieza a darnos una información muy clara, muy relevante de cómo funciona la compañía y sobre todo dónde están las posibles interrelaciones. Evidentemente, a más interrelación, más posibilidad de contagio de COVID. Al final, tenemos que ir analizando e intentar, qué es lo que pretende este aplicativo, ir desgranando poco a poco las relaciones, la intensidad de relaciones. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo un trabajador A que va todos los días en el autobús de la compañía, come todos los días en el comedor a la 1 y comparte despacho con 2 personas más, ahí ya tengo una capacidad de interconexión. Tengo una capacidad de contagio muy alta, muy alta. Sin embargo, si a ese trabajador A que coincide con B, lo cambio de la ruta del autobús o hago que entre 10 minutos más tarde o hago que coma sin coincidir con el resto de compañeros de forma masiva, o bien puedo tomar decisiones como puede ser el teletrabajo, automáticamente lo que estoy bajando es la intensidad y estoy bajando la posibilidad de contagio. Pasamos a la siguiente pantalla, por favor. Una vez hecho esto, es cuando jugamos con los datos. ¿Por qué jugar con los datos? Lo decíamos un poco al principio, ¿no? La importancia de ser capaces de simular. Todas estas simulaciones que os decía, el cómo cambiar al trabajador de ubicación, cómo ser capaz de cambiar flujos de acceso a la fábrica, cómo cambiar incluso turnos de trabajo, lo que nos está permitiendo es ver la posibilidad de hacer de cortafuegos en este momento, ¿no? De ser capaz de eliminar todas las posibilidades de riesgo. ¿Llegamos a un nivel 0? No, sería ideal, pero no nos vamos a engañar tampoco. Es decir, al final nos va a dar una situación adecuada, la más aproximada a la falta de contagio, ¿no? Y esto también va a intentar evitar la expansión del virus dentro de la compañía. Luego veréis cómo somos capaces también de hacer cápsulas, de hacer envoltorios, estas famosas burbujas que ahora se hablan, ¿no? Para intentar que si tenemos un brote seamos capaces de actuar de una forma inmediata, y cuando digo inmediata no lo veréis, seamos capaces de sacar la información. Una vez que he hecho la carga masiva puedo obtener las simulaciones que quiera, yo os decía, y el aplicativo además guarda esas simulaciones, puedo seguir jugando hasta que encuentre ese punto concreto y a partir de este momento sí puede ser que tenga que seguir modificando mi situación, ¿no? Puedo encontrarme con una disminución de trabajadores por un contagio, por un brote, puedo encontrarme con una situación de que esa simulación que yo hice, que creía que era la más adecuada y que jugaba con los datos, me iba a dar una información que hasta este momento no la tenía, ¿no? Una vez implantado, una vez desarrollado, imaginaros que tenemos un brote. Bueno, pues a partir de este momento lo que se produce es que podemos utilizar la herramienta como rastreador. Es un rastreador automático. Pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto. ¿Cómo actuamos como rastreador? Veréis esos puntos verdes y esos puntos rojos, lo que identifican son los puntos verdes, son nuestras ubicaciones, lo que decíamos antes, el comedor, la planta 3 de la oficina 8, lo que queráis. Y los puntos rojos son los trabajadores. Y ahí tenemos las interconexiones. Si cliqueamos encima de un trabajador, si cliqueamos encima de un punto rojo, automáticamente nos va a dar la relación de personas que han tenido contacto con él en la última semana, últimos 15 días, último mes aproximadamente, como bien sabéis, se intenta rastrear hacia 15 días hacia atrás y nos permite además no solo eso, sino ser capaces de exportar la información. Nos permite sacar todo esto hacia afuera y facilitárselo bien al servicio médico de la propia empresa, bien a la mutua o bien en la sanidad pública para poder trabajar. Todo esto que yo os he contado, vamos a verlo ahora en un audiovisual, que creo que va a ser posible, para que veáis todo el proceso seguido mucho mejor explicado, ¿no? Si es posible, ponemos el vídeo, por favor. Hemos vivido unos meses difíciles. Sin embargo, la incertidumbre no debería seguir condicionando nuestra vida. La necesidad de la vuelta al trabajo es un hecho. Y para ello, debemos encontrar herramientas que nos ayuden a crear un retorno seguro. Por eso hemos creado Safe Back to Work, una aplicación diseñada específicamente para analizar y acotar las fuentes de contacto en el ámbito profesional. Partiendo de los datos de interacción de las personas de tu organización, servicios comunes, espacios de trabajo compartidos, proyectos con colaboración, tendrás a tu alcance un mapa claro de los nodos de contacto. Safe Back to Work
Sirve para prevenir o controlar posibles rebrotes de COVID-19, aunque sería extrapolable a cualquier virus cuya expansión dependa del contacto interpersonal. ¿Qué ocurriría si intervengo en alguno de esos nodos problemáticos? Safe Back to Work te permite hacer simulaciones y ver en tiempo real cómo cambiarían los focos de contacto si intervenimos en una o varias de esas relaciones posibles. La potencia de los datos estadísticos se une a una interfaz de fácil manejo, con gráficos, filtros y tablas que te permiten visualizar de manera ágil e intuitiva la situación de tu empresa ante un posible rebrote. Además, algo importante, es completamente respetuosa con las personas de tu organización, puesto que no se monitoriza su actividad. Partimos de los datos reales de carácter organizativo de los que dispone la empresa para organizar turnos, espacios de trabajo y flujos de relaciones en los espacios físicos de tu empresa. Ante un riesgo y un posible rebrote, la anticipación y la agilidad en la toma de decisiones pueden marcar la diferencia. Safe Back to Work, una apuesta por la seguridad. Una vez, como habéis visto, el vídeo que yo creo que explica muy bien todo lo que es el proceso, vamos a ir ahora a la parte de atrás, ¿no? Vamos a ir al backstage, a cómo se ha gestionado la parte de datos, ¿no? Una de las cosas principales que buscábamos en la aplicación era la importancia de, como os comentaba antes, de la usabilidad, ¿vale? Es decir, no queríamos que nadie tuviera un impedimento, por pequeña que fuera la empresa, por poco conocimiento estadístico que tuviera un problema de uso, ¿no? Con lo cual, todo lo que es el proceso de simplicidad de la carga del dato, de la exhibición del dato, de la manipulación del dato a la hora de las simulaciones, ha llevado una carga de trabajo de 5 personas durante aproximadamente 2 meses por detrás a través de Data Analytics, ¿no? De sacar esa información que decíamos al principio, ¿os acordáis? De esa forma de analizar la información y, sobre todo, a través de la inteligencia artificial. La aplicación que por fuera parece, vuelvo a repetir, muy sencilla y que el ser capaz de exponer los datos de esta manera, sobre todo tan rápida, ha sido uno de los principales retos que nos hemos encontrado, ¿no? Una vez lanzado, ya os digo que se desarrolló y se programó en un tiempo récord. Una aplicación de este tipo normalmente se suele tardar entre 4 y 5 meses en desarrollarla. Se desarrolló en un tiempo récord creo recordar, de 6 semanas, desde que nos pusimos con la primera pantalla hasta ahora. La lanzamos al mercado y ya tenemos los primeros retornos, ¿no? Las primeras impresiones. Si volvemos un poco al principio que os comentábamos de qué buscábamos a efectos de resultado final, ¿no? de la efectividad, pues ahora mismo está en una efectividad de un 98%. Aproximadamente, sí que tenemos una empresa donde sí que han surgido brotes y la reacción de la aplicación ha sido muy, muy certera a la hora de ubicar la parte de rastreo, que para nosotros también, vuelvo a repetir, era muy importante. No queríamos vender una utopía de que esto fuera algo que fuera a funcionar solo y que fuera a evitar el COVID, ¿vale? Sí que hemos encontrado 0 ausencia de conflicto social, es decir, la recepción por parte de los agentes sociales de la compañía, evidentemente la empresa quien lo compra, junto con la parte sindical, ha sido perfectamente aceptada. En algunos de los casos hemos encontrado incluso que había conflicto por la implantación de sistemas de proximidad por Bluetooth, de equipos colocados en los cinturones de los operarios y que, bueno, pues con la aplicación del sistema les permitió agilizar. ¿Qué más ha permitido la aplicación también? Pues evidentemente la actualización permanente del plan de contingencia. Es decir, el ir analizando cómo tu sistema va funcionando, cómo va girando, cómo va adaptándose a esos cambios que tú has ido, han repercutido también en los cambios de planes de contingencia, ¿no? Empresas que estaban muy focalizados solamente en equipos de protección individual, muy focalizados exclusivamente en señalización, sí que han visto que cambiando los flujos, cambiando las actuaciones dentro de la propia compañía le permitían actuar de una forma mucho más certera a la hora de evitar, ¿no? Y evidentemente la tranquilidad de las personas. Es decir, yo creo que el nivel de incertidumbre que tenemos todos encima, cuando nos levantamos por la mañana para ir a trabajar, yo vivo en Zaragoza, como bien sabéis, hemos vuelto a ser confinados, a entrar y salir de la ciudad y, bueno, pues la gente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir funcionando. Esta herramienta sí que está permitiendo, en la medida de lo posible, que esa vuelta al trabajo diario, ¿no? Ese reencontrarnos, como bien decíais antes, sea un poco, un pelín, un poco más segura, ¿no?
Pasaron, ya os digo, pasó el mes de julio, pasó el mes de agosto y a finales de septiembre la Mutua Maz, que es la mutua de referencia tanto en Aragón como en buena parte de España, se interesó por el aplicativo, adquirió el aplicativo para que sus usuarios pudieran usarlo de una forma además muy, a mí me parece muy democrática, ¿no? Que es que se lo regalaron directamente a todas las empresas que tienen menos de 75 trabajadores, que seguramente no tengan acceso a este tipo de información y aproximadamente estamos dando una cobertura en este momento de unos 400.000 trabajadores a nivel nacional y a nivel internacional. Conclusiones, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que sí que es cierto que parece que cada vez está más controlado todo el tema de marco normativo. Esta mañana hablaban los compañeros de la importancia del marco normativo, de la actualización de la norma continua. Yo creo que con el COVID lo que estamos viviendo y se ha vivido hasta hoy ha sido un caos total en el sentido de no normas y recomendación, de repente actualizaciones continuas de estos protocolos de recomendación por parte de la Inspección de Trabajo, por parte de los distintos órganos de toma de decisión, pero volvemos un poco a repetir. Yo creo que también es cierto que ha sido un momento muy complejo y está siendo muy complejo también para esos órganos, ¿no? Ser capaces de decidir qué herramientas son las adecuadas, dónde está la utilización o no de los equipos de protección individual. Creo que luego tenéis un debate interesantísimo con el tema de teletrabajo. Nosotros, la experiencia que hemos vivido es que hemos sentido una parte de verdadera ansiedad y de verdadero riesgo psicosocial durante los meses de confinamiento. Nos hemos enfrentado a trabajadores que no estaban nada acostumbrados al teletrabajo. Lo que hemos hecho ahora no ha sido teletrabajo, como bien decís esta mañana. Sí que sigue haciendo falta herramientas para que en los próximos meses podamos hacer análisis psicosociales trabajados con inteligencia artificial, saber sacar esa información, sacar todos estos datos, porque yo creo que es uno de los riesgos que más presentes están en este momento y que van más allá del COVID. Ahora estamos todos muy centrados, como bien decía Adela y su compañera hace nada, un poquito el tema de que a lo mejor tenemos que aprender de que hay cosas que nos hemos dejado por el camino, los técnicos en prevención, ¿no? Y tenemos que prestar más atención a ventilación o más atención a ciertas situaciones que se producen en la compañía, ¿no? Yo creo que el futuro pasa por aplicaciones de este tipo, que pasan porque podamos trabajar los datos. Creo que la base que tienen los técnicos en prevención es brutal, la base de información, la acumulación de datos, el famoso Big Data, ¿no? El Data Analytic que tenemos los técnicos en prevención es brutal. Yo creo que esto tenemos que empezar también los técnicos a actualizarnos. Tenemos que saber que existen herramientas de este tipo, que son herramientas accesibles, que son herramientas que nos van a permitir el poder avanzar, ¿no? Y dentro de lo que es el tema de la nueva normativa, como bien sabéis, de la ley de teletrabajo, que ahora permite que el operario, nuestro trabajador, nuestro partner, nuestro colaborador, pueda teletrabajar, pero que le permite incluso realizar la autoevaluación. Yo creo que ahí también tenemos que hacer un punto de inflexión en ver cómo se hace eso, ¿no? Y ver cómo por primera vez nuestro escenario ha cambiado totalmente, donde tenemos ahora personas trabajando en su casa en entornos que a lo mejor no son los más adecuados y que tenemos que tener una parte importante, muy, muy importante de asertividad, ¿no? Ya os digo, la implantación de la herramienta está funcionando muy bien. Tenemos alguna empresa en México interesada con el tema de extracción petrolífera. El retorno que estamos recibiendo por parte de la pequeña empresa española asociada a la Mutua Maz está siendo muy positiva también porque les está permitiendo, ya os digo, ver cosas que a veces intuimos pero que no tenemos el dato para verlo, ¿no? Yo hasta aquí quería contaros, sí me gustaría, si tenéis alguna pregunta la que hagáis, yo quiero dejarle sitio a la mesa que viene detrás, a los ponentes que vienen detrás, que me parecen súper interesantes. Sí deciros que desde BioNTech, que su traducción literal es más allá de la tecnología, sí que queremos seguir apostando por esto, ¿no? Es decir, que no, lo decía un compañero esta mañana, yo creo que sí que es totalmente lógico y yo comulgo con ese pensamiento, que es que detrás de la tecnología tiene que haber personas. Y no podemos diseñar tecnología sin pensar en el usuario final. Sí que nos encontramos un montón de aplicaciones que no están bien pensadas. No están bien pensadas porque no han sido pensadas para el usuario. Y bueno, pues un poco esta era nuestra exposición, esto es lo que queríamos contaros y no sé si tenéis alguna pregunta en este momento. Teníamos programada tu charla, tu ponencia hasta las 5:30 más o menos y por eso todavía vamos a hacer un poco de tiempo. No, tranquilo, hasta el siguiente invitado que está por ahí. Bueno,
también por la gente que se incorpora, que igual está diciendo, bueno, pues hasta las 5:30 no empieza la siguiente charla, vamos a retener un poco y desde luego hay preguntas, ¿eh? Hay preguntas y a mí se me ocurren algunas. Hablabas de la importancia de los datos. Qué importante los datos, qué importante tener información para poder hacer esa analítica, como lo realizáis vosotros a través de herramientas de inteligencia artificial, pero qué importante es que esos datos sean buenos, que estén realmente bien validados y también qué importante es que los datos sean concretos, ¿no? Tú hablas de Big Data y la verdad es que el concepto que está hoy en boga es el de Smart Data, ¿no? Al final lo que queremos es el dato inteligente que nos ofrece información. Tenemos tantos datos que al final hay muchos que no nos sirven para nada y qué importante sería y qué importante es el contar con datos y con datos que realmente nos ofrezcan una solución a los problemas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de estas nuevas tecnologías y hablamos del dato, sí que es cierto que a veces queremos utilizar inteligencia artificial, queremos sacar información, pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que queremos sacar de ahí. Es decir, a veces el dato que nos llega no es un dato, como tú bien dices, limpio. La inteligencia artificial también tiene que tener una parte de entrenamiento. Es decir, no es cogemos 4 Excel y esto nos va a dar una visión muy clara. Nosotros ya vivimos la experiencia como BillionTech el año pasado con el lanzamiento de Más allá del muro, que es un aplicativo, un videojuego que hace análisis de personalidad y demás, en temas de asentismo laboral, temas de siniestralidad, y fue uno de los grandes retos con los programadores, ¿no? Es decir, no vale con tener el dato, sino que tiene que ser un dato muy concreto para un objetivo muy concreto. Y sumando esos datos concretos con objetivos concretos, podemos entrenar a la inteligencia artificial. No es algo que abramos así un sobre y ya lo tenemos, sino que hay que empezar a desarrollar aplicaciones que den datos. En este caso, la importancia, por ejemplo, en el aplicativo de Safe Back to Work era obvia. Es decir, los datos ya los tiene la empresa y son datos muy, muy concretos los que le estamos pidiendo, ¿no? Que son turnos de trabajo, horarios, rutas, instalaciones, que son muy, 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 muy claros esos datos, ¿no? Pero sí que tenemos que dar un paso más, los técnicos en prevención en ese sentido. No te hablo ya de Safe Back to Work, ni tan siquiera te estoy hablando de COVID, te hablo del futuro del técnico en prevención que tiene que aprender a manejar herramientas de este tipo, ¿no? Y sobre todo, como tú bien dices, a entregar los datos de una manera muy limpia, ¿no? Muy, muy objetiva y muy limpia. Nos trasladan una pregunta también, Gabriel, aunque la verdad es que no sé si es concretamente dirigida a ti. Josefa de nuevo nos pregunta, quería consultar acerca de la calefacción en la oficina, qué temperatura sería la idónea, cómo se calcula la ocupación máxima de los espacios en base a la temperatura. No sé si está esta pregunta dentro de tu ámbito de conocimiento. Yo soy técnico en prevención, no soy especialista en esta materia, sería para mí... decía el escritor, ¿no?, que la ignorancia es la madre del atrevimiento, ¿no? En este caso yo no quiero ser atrevido, no tengo ese dato, no sabría decírselo. Creo que seguramente si se dirige a la Isla, que es uno de los institutos referentes en España en esta materia, seguro que se lo van a solucionar de forma inmediata, ¿no? Pero yo prefiero no reservarme porque no está dentro de mis competencias diarias, ¿no? Nos ha entrado justo ahora y la estaba viendo y bueno, pues estaba yo también asimilándola y trasladándotela. Hablabas también del tema de la privacidad de la información, ¿no? A la hora de Sí. desarrollar o de implementar soluciones como la vuestra, como la aplicación. Al final hay datos personales de los operarios, de las trabajadoras, de los trabajadores. Muchas veces hay que luchar contra eso, ¿no? Existen muchas reticencias a saber, no por parte de las empresas, sino a nivel general, qué datos tienen sobre posicionamiento, sobre identidad, etcétera. Es complicado, me imagino, que a veces trasladar a un operario, a una operaria, cuál es la necesidad, ¿no?, de tener esos datos. En principio, uno de los grandes retos que se nos presentó con la aplicación era que COVID no te contagias en la empresa. Te puedes contagiar en la empresa y fuera de la empresa, en tu entorno personal. Es uno de los grandes problemas que tú que eres experto también en estos temas, lo estarás viviendo con la aplicación de radar del Estado. Es decir, dependes del usuario también para que dé la información. Y me tienes que, aunque digamos que no, me tienes que geolocalizar, ¿no? Y que mi teléfono cada 2 segundos manda una señal Bluetooth a tu teléfono. Al final, todos intentamos reservar nuestra intimidad, ¿no? El gran debate ahora es, frente a una pandemia de este tipo, ¿qué prima más? Si la salud pública, la salud en el trabajo o la privacidad de la persona, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces nos bajamos cualquier aplicativo en el móvil. Yo soy muy aficionado a los juegos de móvil y validamos un montón de información. Y al final, el dato hoy, como tú bien decías antes, el dato limpio tiene un coste, tiene un precio, y es lo que realmente se aprovecha. Yo sí que creo
que cuando la situación que estamos analizando, porque Safe Back to Work no vale solo para COVID, es decir, valdría para cualquier tipo de contagio que se pueda producir de otra manera en una compañía, creo que hay que diferenciar muy claro si el riesgo está dentro de la empresa o fuera de la empresa, o si es un riesgo mixto, ¿no? Creo que también cuando se inventó la luz en la revolución industrial de la electricidad, se tardó 100 años en llegar a lugares como Teruel, ¿no? Y hubo mucho tiempo para explicarle a la gente cómo funcionaba la luz, ¿no? Y qué valor añadido nos daba, ¿no? En esa instalación. Con las tecnologías no ha sido así. Es decir, llevamos 5 o 6 años de revolución total. Yo me acuerdo hace 2 años que estuvimos con vosotros ahí en Vigo hablando de Industria 4.0, ¿no? Ya se hablaba de la robótica, ya se hablaba de todo esto que estamos viendo ahora también. Y esto va muy rápido. Va muy rápido. Yo creo que culturalmente, socialmente, admitimos muy bien la parte buena de la tecnología, lo que nos aporta, pero también requiere un sacrificio a cambio, ¿no? Y eso con otras revoluciones no se ha producido, porque ahora esto es inmediato, ¿no? Entonces, en aplicaciones de ese tipo como Safe Back to Work, sí entendíamos que había una parte muy sensible, que es la parte también de relación de clima laboral dentro de la empresa y de conflicto social que se pueda producir, que ya bastante caliente está el tema. Yo creo entre todos, estamos todos un poco tensos y todos muy preocupados y la situación de incertidumbre, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que el futuro pasa porque tengamos que sacrificar parte de nuestra intimidad, parte de nuestra información a cambio de algo, ¿no? Porque también es cierto que sí que nos aprovechamos de la parte buena de la tecnología, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos, ¿no? Sin darnos cuenta, cuando navegamos por Internet, cuando probamos una cookie, estamos dando información sobre el historial de navegación que estamos llevando a cabo, las pulseras cuantificadoras de medición de pasos, de ritmo cardíaco, también estamos proporcionando información. Muchas veces es ser conscientes, ¿no? Y de que, bueno, estamos enviando información y podemos, si queremos, no hacerlo, pero que en la mayoría de los casos, para poder acceder a determinados servicios gratuitos, pues la contraprestación va a ser ofrecer nosotros algo a cambio, ¿no? En este caso, ofrecer información. Completamente de acuerdo contigo. Y sobre todo una parte importante, que yo creo que es el COVID sí que nos ha roto a todos un poco ese paradigma, diferenciar lo que es el mundo laboral y mundo personal. Siempre ha habido como un cisma en medio. Hay, por ejemplo, empresas que se dedican a temas de empresa saludable, ¿no? Y de crear hábitos saludables de los trabajadores y que dependes de que esa pulsera también cuantifique el sueño, ¿no? Y eso produce rechazo a veces en las empresas. Y ese paradigma tiene que cambiar, por lo que te digo. Es decir, el dato que te pueda estar sacando ahora en la aplicación de Radar COVID del Estado no es menor ni mayor que la que pueda sacarte WhatsApp o pueda sacarte cualquier aplicativo. No quiero poner ningún tipo de nombre. Por lo que tú me dices, cualquier página web donde yo entro a consultar unos libros, ¿no? O entro a consultar un mueble o entro a consultar no sé qué. Es decir, al final, todo este despliegue de medios, de información, este bombardeo de información gratuita que tenemos además, tiene un coste. Y ese coste no es tanto en los servidores, no es tanto, sino es en tu intimidad, ¿no? Yo creo que la llegada ahora, por ejemplo, del Internet, del 5G, va a transformar también ese tipo de... Llega al Internet de las cosas, que hasta ahora no existía, no llegaba a existir de forma tan potente. Y ahora ya sí, ahora ya tenemos aquí el 5G. Yo ayer, por ejemplo, en Madrid me sorprendí que ya en alguna de las calles por las que pasé sí que ya estaba, el teléfono me lo pillaba y ahora ya va a ser todo mucho menos íntimo, ¿no? Es decir, ya vamos a detectar hasta cuándo encendemos la luz de la cocina, ¿no? Y cuántas veces abrimos la puerta de la nevera para poder sacar un yogur, ¿no? La decisión es filosófica, es queremos o no queremos, ¿no? También a nivel social el COVID va a cambiar muchas cosas, yo creo. Nos está cambiando mucho como sociedad, es algo que ahora mismo no estamos viendo, pero sí que es cierto que la tecnología es un apoyo brutal en todos los sentidos, pero también tiene una parte, como todo, de saber asumir cuánto de importante es para ti que alguien sepa cuántas veces abres una nevera, ¿no? Gabriel nos hace llegar una pregunta también Mar, en este caso, ya lo sabéis, a través del WhatsApp en el 672-422124. Nos dice que me parece un sistema muy interesante. Te pregunta si conoces el nivel de éxito del aplicativo y las empresas que feedback os han dado. Mil gracias. Gracias, Mar, por la pregunta. Está siendo apabullante. Sobre todo a raíz de que la Mutua Maz, ya os digo, lanza el aplicativo, se lo regala a las empresas y automáticamente se ponen en marcha. El feedback que estamos teniendo es que las empresas están detectando situaciones que desconocían dentro de la propia compañía, ¿no? De ciertas situaciones, ¿no? Ciertos responsables, por ejemplo, de equipo, que tenían una serie de interrelaciones que hasta ahora no eran visibles, ¿no?
nos dan un feedback, sobre todo, ya os digo, positivo, ¿no? Es decir, es una herramienta que ayuda mucho a ser capaz de prever. Y sobre todo, en algún caso que alguna empresa haya tenido el contagio, la situación de rapidez de la exportación del dato, donde no hace falta un rastreador dentro de la compañía o no hace falta un rastreador fuera, les ha facilitado mucho la vida. Porque sí que es cierto que también cuando hay un foco importante dentro de una compañía hay un impacto mediático visual en los medios de comunicación de esa compañía, ¿no? Y que a lo mejor yo creo que tampoco eso es justo, ¿no? Pero sí que las empresas nos están dando esa información, ¿no? De, sobre todo, rapidez y visualización, cuando hacen las simulaciones, detectar situaciones que ellos todavía no habían previsto dentro del plan de contingencia. Está claro, y lo has comentado tú antes también, que al final la tecnología evoluciona más rápida que las normativas, que las leyes, en este caso relacionados con la privacidad, pero podríamos hablar también de vehículo autónomo, cuando podrá circular por las carreteras si puede, de los drones, el pilotaje por determinadas zonas, de diferentes cuestiones. Hay que seguir muy atentos también de cómo evoluciona la normativa legal para el desarrollo de todas estas tecnologías, que si no pueden acabar en agua de borrajas, ¿no? Es una pelea que tenemos, pelea entre comillas, ¿no? Es uno de los reclamaciones que tenemos las empresas que nos dedicamos no solamente a tecnología, en nuestro caso BeyondTech y GEA Group somos una empresa también de consultoría de prevención, que hacemos temas como realidad virtual y demás. Es que el legislador no puede dedicar tanto tiempo a ver si algo funciona. Es decir, cuando las empresas ya están presentando, esta mañana lo comentaba uno de los compañeros de la mesa redonda que habéis tenido, ¿no? Es decir, si Safe Back to Work funciona, yo te puedo garantizar que funciona. Podemos demostraros mediante una experiencia piloto que funciona. Por favor, sea ágil al cambiar la normativa. Porque estamos usando normativa de los años 90 y del año 2000 en el 2021 y en el 2020. Y ese es el problema. Es decir, las empresas no pueden esperar a que usted saque un Real Decreto Ley modificando algo. Es decir, somos lentos, somos legislativamente hablando, pero no solo en temas de prevención, yo creo que en muchas cosas, ¿no? Y una pandemia como esta nos tiene que enseñar varias cosas. Y al legislador, sobre todo, agilidad. Y si no tiene el conocimiento él, porque no tiene por qué tenerlo en ciertas materias tecnológicas, apóyate en las empresas que saben, apóyate en las empresas que ya la están aplicando, que seguramente te van a hacer ver las cosas de una manera mucho más clara, ¿no? Pero el legislador se tiene que poner las pilas, sobre todo en temas de prevención. En temas de prevención estamos haciendo una prevención en blanco y negro, que decimos, ¿no? Y, por ejemplo, la utilización de drones es vital ahora mismo para la revisión de instalaciones eléctricas, la reducción de coste para la empresa, la posibilidad de no tener que exponer a trabajadores, la geolocalización en muchos casos, en temas de espacios confinados, Safe Back to Work en el caso de COVID, o en nuestro caso lo de la realidad virtual para formación, ¿no? Es decir, hay que dar una vuelta, como decía, que hay que hacérselo mirar, porque entre todos yo creo que sí que podemos coger ese tirón, ¿no? Y que ahora estamos en ese esfuerzo que quiere hacer Europa y nosotros de digitalización. Por favor, que no se olviden de la prevención, en esa parte de presupuesto de digitalización. Pues Gabriel César Jiménez, CEO de GEA Group y BeyondTech, te agradezco este formato mixto que hemos tenido de ponencia charla entre tú y yo, y desde luego unas conclusiones muy, muy interesantes. Gracias por estar un año más con nosotros, Gabriel. Seguro que sí. Muchísimas gracias por todo.